El tutorial de hoy es... Para hoy estaremos realizando estos moldes caseros flexibles hechos con silicona, muy fáciles de hacer. Los materiales para este proyecto entonces son silicona en frío, crema para aislar, una plastilina de cualquier color, los abalorios o los objetos a los que les vamos a hacer los moldes y un poquito de agua jabonosa, no importa el tipo de jabón. Vamos a tomar el primer objeto que vamos a copiar o hacerle el molde y vamos a tomar también la plastilina. Puede ser cualquier plastilina de cualquier color. Lo que vamos a hacer es tomar y hacer un cilindro para luego colocarlo alrededor del objeto que vamos a hacer. Y lo vamos a colocar en la parte de abajo porque vamos a copiar solamente la mitad. Como estos objetos son redondos, tienen una parte que se va cerrando en la parte de atrás, entonces los moldes tienen que quedar solamente de la mitad, porque si lo hacemos completo el objeto que vayamos a hacer no va a poder salir después. Entonces por eso colocamos la plastilina en la parte de atrás para que el molde no quede atrapando el objeto que estamos copiando o el objeto que se vaya a hacer después. Luego de esto entonces colocamos crema, la crema que ustedes hayan escogido, no tiene que ser una marca en especial, solamente necesitamos es aislar o generar un poco de grasa en el objeto que vayamos a copiar para que la silicona no se pegue después. Así que pueden ustedes utilizar también algún tipo de aceite o cualquier crema que tengan. Y vamos a hacerlo así con cada uno de los objetos que vayamos a copiar. En este caso tengo estos otros dos que son moldes para trabajar termoformado en foamy y como ya tienen una pestañita entonces no necesito colocarle plastilina porque él ya va a dar la margen del grosor de la silicona que le vamos a colocar. Vamos a tomar y vamos a ir aplicando entonces la silicona en el objeto que vamos a copiar. Simplemente la vamos a ir colocando poco a poco hasta que vayamos cubriendo una capa y luego entonces con la mano untado un poquito del agua jabonosa vamos a ir suavizando y emparejando la capa que acabamos de aplicar. El agua jabonosa sirve para que la silicona no se nos pegue a la mano. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo con cada uno de los moldes. Es importante que la capa de silicona quede gruesa, más o menos de unos 5 milímetros de espesor, para que cuando vayamos a manipularla no se nos doble, no se nos dañe el objeto que vayamos a hacer. Y vamos después de esto a dejar secar aproximadamente un día más o menos, dependiendo de la temperatura o del clima que esté haciendo en el lugar donde ustedes lo estén haciendo. Lo pueden colocar un poco al aire libre para que se seque y luego entonces ya pueden desmoldar y va a quedar el molde. Una vez terminé de colocarle a cada uno la silicona, lo que hice fue colocar un pedacito de papel aluminio sobre una bandeja y colocarlos boca abajo. Esto es para que queden planos en la parte de abajo, porque si vamos a copiar el molde con algún tipo de líquido como la resina de gemelos o algo así, entonces necesitamos que estos moldes nos queden planos y no se nos muevan. Entonces por eso los coloqué así, para que la base, la parte de abajo, quede plana. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una capa bastante gruesa para que cuando yo trate de presionar un poco y aplanar no se nos deforme el molde. Bien, una vez que ya están secos nuestros moldes, entonces simplemente empezamos a desmoldar o a quitarle las partes que tienen. Entonces comenzamos quitando la plastilina, que por lo regular queda un poquito untado el molde con este material, y lo que podemos hacer es simplemente lavarlo después con un poquito de agua con jabón. No va a pasar nada, le puede caer agua, lo pueden mover de la forma que quieran, no se va a partir, no se va a dañar, así que queda súper adecuado para trabajar copias de moldes con resina o también con porcelanicrón o pasta flexible. Así que si les ha gustado este tutorial, los invito a que le den una manito arriba, un like, que es súper importante para nosotros, que ustedes puedan estar comentando también qué les pareció este tutorial y también que me cuenten cómo les fue al tratar de hacerlo y cómo les ha quedado
las copias de lo que han hecho de estos moldes. Y bueno, también los invito a que se comuniquen conmigo en las redes sociales, en Facebook, en Taller Lash, y que nos sigan en el próximo tutorial donde estaremos haciendo un tutorial o un objeto con estos moldes. Así que nos vemos en el próximo tutorial.